Hola a todos de nuevo. Bueno, me presento rápidamente de nuevo. Soy Patri, soy la mamá de Dani. Dani es un adolescente autista de 15 años. Es autista, es triatleta, es escalador y muchísimas cosas más que me encantaría que fuerais conociendo poquito a poco de él. Como os dije en otros vídeos, estoy haciendo una serie de vídeos donde os estoy contando toda su historia. Venimos de otras redes sociales como Instagram, TikTok, etcétera, pero sí que nos apetecía contaros toda la historia de Dani un poquito más a fondo para intentar trasladar un poquito de fuerza a otras familias y poder visibilizar también un poquito, ¿no? Lo que vivimos las familias muchas veces y los niños y los adultos autistas, ¿no? Entonces os invito a que veáis los otros dos vídeos, este sería el tercer vídeo, donde os estoy contando desde el inicio toda la historia de Dani. Bueno, en este tercer vídeo me gustaría centrarme un poquito en esa edad en la que nos quedamos en el anterior vídeo, en esa edad de 5 años, para que os hagáis una idea de cómo estaba la situación en aquellos momentos, qué era lo que estábamos viviendo realmente, para que luego cuando os cuente la evolución que tuvo Dani, podáis ver de dónde partimos. Y podáis, primero, de dónde partimos y segundo, cómo pudimos superar una serie de obstáculos y poder llegar a donde llegamos y que realmente podáis ver esa historia de superación y que os pueda trasladar esa fuerza que a veces tanta falta nos hace, ¿no? Entonces, os pongo en contexto, Dani tenía 5 años. Como os dije en el vídeo anterior, ya teníamos diagnóstico, etcétera. Os contaba que no le estaban dando los apoyos adecuados, pero ahora os cuento un poquito a poco todas las cositas a las que nos enfrentábamos. Teníamos, por un lado, una restricción alimentaria severa. Era una restricción muy grande, muy grande. Por un lado se combinaba una parte sensorial, donde Dani no quería alimentos por ciertas texturas y ciertos olores. Dani solo quería alimentos muy crujientes. Y aparte crujientes y muy, muy, muy hechos. Es decir, él si se tomaba un filete, ese filete tenía que estar casi carbonizado. O sea, entonces sí que había un tema de texturas y de olores. Dani se abrían arcadas, por ejemplo, al verme tomar algunos alimentos a mí. Ya no solamente tomarlos él, simplemente el olor de vérmelos tomar a mí. Sobre todo le pasaba con la fruta. Y luego, pero luego también había una parte de una rigidez muy grande, una rigidez enorme, donde Dani se negaba a probar alimentos nuevos y se negaba a tomar alimentos que ya tomaba anteriormente. Es decir, Dani con 4 años tenía una alimentación muchísimo más variada y a partir de esa edad una gran cantidad de alimentos que ya tomaba radicalmente de un día para otro los dejó de tomar. Entonces nos enfrentamos con una restricción alimentaria muy grande a partir de los 4 años. Para que os hagáis una idea, Dani comía únicamente rebozados. Esos rebozados eran filetes, croquetas y nuggets congelados. O sea, si yo solo hacía croquetas caseras, no las quería, tenían que ser congelados. Quería una marca específica de pizza, solamente esa, y luego determinadas galletas. Y luego lo bueno es que sí que tomaba la leche con el colacao, pero en el biberón, si no, no la tomaba. Entonces, como podéis ver, había una restricción muy grande, muy, muy, muy grande. Eh, Peligrosa también, porque una alimentación tan escasa, tan poco variada, sin nutrientes, etcétera, era realmente un problema importante, importante. Como veis, quería la pizza de una determinada marca, quería las croquetas solamente si eran congeladas, es decir, estábamos hablando de una rigidez muy grande. Había una parte sensorial, pero realmente lo que más le estaba limitando a Dani era esa parte rígida, esa rigidez en la que se negaba a tomar los alimentos. Era muy complicado meter los alimentos en la comida porque él se daba cuenta. Sí que es verdad que tomaba pues, unos yogures determinados también y, bueno, patatas fritas, pero estamos hablando de patatas fritas de bolsa, es decir, las patatas fritas que hacíamos en casa tampoco las tomaba. Como veis, nos enfrentábamos a una restricción alimentaria muy complicada. Entonces, por un lado nos encontrábamos con este tema. No estábamos encontrando profesionales que nos supieran orientar en el tema de la alimentación y nosotros cada vez estábamos más desesperados porque veíamos que Dani cada vez restringía más y más alimentos. Eso por un lado, restricción alimentaria. Segundo tema al que nos enfrentábamos muy complicado, un trastorno del sueño. Dani tenía un trastorno del sueño enorme,
enorme, enorme, enorme. Dani dormía, se quedaba dormido súper tarde. Eso lo pudimos controlar un poquito porque le empezamos a dar melatonina y entonces sí que conseguimos que Dani se durmiera un poquito antes. Cogía el sueño. ¿Qué pasa? Que la melatonina lo que hacía es que él cogiera el sueño, pero claro, no impedía... no lo prolongaba en el tiempo, ¿no? Durante toda la noche, por lo tanto eso no hacía que Dani se volviera a despertar luego de madrugada, ¿no? Entonces, solucionamos el tema de que se durmiera un poquito antes gracias a la melatonina, pero todas las noches se despertaba, todas sin excepción. Entre las 2 y 4 de la madrugada, Dani siempre se despertaba. ¿Qué pasa? Había veces que se volvía a dormir, quiero deciros que también eran las pocas que se volvía a dormir pronto. Teníamos otras veces que se dormía, pero se dormía a las horas, es decir, Dani podía estar prácticamente desde las 2 de la mañana despierto hasta las 7 de la mañana. Muchas veces tú veías que él sí quería coger ese sueño, sí quería volver a dormirse, pero no era capaz. Teníamos noches que lo llevaba bien, que él estaba tranquilo, contento, etcétera. Pero había noches en las que realmente él se frustraba, porque realmente él quería dormir y no era capaz, ¿no? Entonces teníamos de todo, teníamos noches que a lo mejor a las 2 horas se volvía a dormir, noches que se volvía a dormir a las 7 de la mañana, días que se quedaba dormido cuando ya se tenía que levantar para ir al colegio y días que no dormía más, se despertaba a las 2 de la mañana y ya no volvía a dormir. Entonces, como veis, también teníamos un trastorno del sueño muy complicado, que nos limitaba mucho la vida familiar. Porque claro, al no dormir él, nosotros tampoco dormíamos. Entonces, enfrentar el día a día para nosotros era complicado, pero bueno, como adultos pues lo vas llevando. Pero imaginaros para un niño enfrentarse el día a día cuando había dormido esa noche a lo mejor 2 horas, al día siguiente dormía 3, 4, 5, pero no tenía nunca una noche completa de sueño. Entonces, otra cosa importante a la que nos enfrentábamos, el trastorno del sueño, ¿no? Luego, por otro lado, la falta de comunicación. Dani tenía una falta de comunicación brutal, brutal. Sí que había desarrollado lenguaje, pero ese lenguaje no lo utilizaba de manera funcional. Dani tenía mucho vocabulario, pero ese vocabulario no lo utilizaba ni para construir oraciones, ni para hacer peticiones, no utilizaba verbos, artículos, etc. Por lo tanto, muchas veces que me preguntan, Dani, a qué edad empezó a hablar? Es decir, lenguaje, él empezó a ser verbal, él desarrolló el lenguaje a partir de los 4 años, pero ese lenguaje al final no era funcional, por lo tanto no había comunicación prácticamente, muy poquitas veces utilizaba ese lenguaje de manera funcional. Él era capaz de decirme el nombre de todos los animales de un libro, pero luego era incapaz de decirme quiero agua. Entonces, una falta de comunicación muy importante, muy importante. Solamente nos daban para comunicar, como opción para comunicarnos los pictogramas y los pictogramas con Dani no estaban funcionando. Entonces, este es otro tema muy importante a tratar, ya que muchas veces vinculamos el autismo al uso de pictogramas y no es así. Realmente me consta que hay muchísimos niños que les ocurre igual que a Dani, que los pictogramas no son un medio de comunicación funcional para ellos, bien sea porque no les gustan, porque no los entienden, porque no están preparados para utilizarlos, etc. Por lo tanto, a nosotros en aquellos momentos no nos daban otro sistema alternativo de comunicación, no nos daban otro. Entonces la comunicación era prácticamente en esos momentos imposible con Dani, por lo tanto el día a día de Dani se complicaba porque al final tú aprendías a entenderlo un poco, pero es verdad que muchas otras cosas, aunque lo intentáramos, no éramos capaces de entenderlo. Entonces, claro, eso dificultaba muchísimo el día a día para él también. Entonces, una falta de comunicación importantísima. Ligada a esa falta de comprensión, lo que os decía, falta de lenguaje funcional. Dani ya era verbal, sí tenía lenguaje, pero no lo utilizaba de manera funcional. Por lo tanto, le limitaba muchísimo el día a día porque él veía que sí podía decir palabras, pero veía que no se podía comunicar con ellas. Por lo tanto, todavía le generaba más frustración. Entonces también falta de lenguaje funcional. Luego, por otro lado, falta de comprensión. Dani no tenía comprensión del entorno. Como os dije en el vídeo anterior, no me quiero extender mucho porque esto ya lo hablamos en el vídeo anterior, no le estaban dando los apoyos que él necesitaba para poder entender su entorno y por lo tanto había una falta de comprensión del entorno brutal. La falta de comprensión del entorno, ya sea de una persona autista, de cualquier persona que no sea capaz de comprenderlo y no le das herramientas adecuadas para que lo comprenda, genera una frustración brutal, brutal, brutal. Luego, otro tema muy importante que teníamos era el escapismo.
Dani era escapista, por lo tanto nos dificultaba muchísimo el día a día, ya que Dani veía algo que le gustaba y iba corriendo a por él. Le daba igual que hubiera una carretera, que no la hubiera, él salía corriendo, que hubiera un semáforo, que no lo hubiera. Esto va un poquito ligado también a la falta de comprensión del entorno. Al no tener comprensión del entorno, pues él no veía el peligro, para él no existían los peligros. Esto va como unido, al final va todo unido, ¿no? Entonces el escapismo provocaba que nuestro día a día fuera muy complicado porque Dani, Dani tiene una hermana y en aquellos momentos pues esa hermana tenía 2 añitos, por lo tanto el salir sola con él a la calle y con su hermana realmente era súper complicado. Entonces el día a día familiar era muy muy complicado. Yo siempre tenía que llevar a Dani de la mano y aparte fuerte para que no tuviéramos ningún susto, porque sí tuvimos algún susto, ¿no? De que él se escapara y cruzara la carretera. Entonces, claro, no queríamos tener más sustos con él. Entonces, al final, el escapismo nos dificultaba muchísimo el día a día. Y unido a todo esto, porque al final va todo en relación, unido a todo esto había una frustración tremenda, que al final la frustración viene por esa falta de comprensión y comunicación y por esa falta de darle apoyos adecuados para que él pueda comprender y pueda comunicar. Entonces nos enfrentábamos también que, motivado por toda esa frustración tan grande que él tenía, en las conductas desadaptativas. Dani empezó a comunicarse como buenamente podía. Nadie le estaba enseñando ni dando herramientas para tener otra comunicación y aparte tampoco nadie le estaba diciendo que de la manera que él pudiera entender que esa comunicación que él estaba desarrollando no era la adecuada. Por lo tanto, Dani, ante el no, ante lo que no entendía, empezó a desarrollar conductas adaptativas como pegar, morder, tirar del pelo, etc. Luego también había otras conductas como por ejemplo cuando iba por la calle y quería entrar en una juguetería o quería ir al parque, etc. Y tú le decías que no, pues porque no se podía en aquellos momentos. Entonces ahí teníamos una pataleta muy importante, Dani se tiraba al suelo, pataleaba, era muy complicado levantarlo del suelo y esto que desembocaba en una falta de empatía brutal de la sociedad. Ya que Dani era pues el niño malo, el niño consentido, levántate, te estás portando muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente todas estas conductas venían motivadas porque Dani no estaba comprendiendo el entorno, Dani no estaba comprendiendo por qué no podía ir al parque, Dani no estaba comprendiendo por qué no podía entrar en la juguetería o Dani no estaba comprendiendo por qué no le daba otra galleta. Entonces eso desembocaba en esa frustración y en esas conductas desadaptativas. Muchas veces, muchas familias me dicen, es que mi hijo sí entiende el no, sí me está entendiendo y sin embargo tengo rabieta. Muchas veces comprender las palabras pero no comprender el entorno genera muchísima más frustración. Es decir, muchos de esos niños que me preguntan sus mamás seguramente les pasaba igual que le pasaba a Dani. Dani comprendía el no, pero no comprendía todo lo que implicaba ese no. Dani no comprendía por qué hoy no el parque y en cambio ayer sí. Dani no comprendía si ese no significaba que nunca más iba a poder volver al parque. Dani no comprendía por qué la galleta hoy no y no sabía si es que ya nunca más iba a volver a tomar esa galleta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comprender una palabra te puede generar más frustración que no comprenderla. Entonces, la falta de comprensión del entorno, la falta de comprensión de todo lo que abarcan las palabras, de todo el contexto de las palabras, era lo que le provocaba muchísima frustración a Dani. Y realmente era lo que más dificultaba nuestro día a día, muchísimo, porque yo en aquellos momentos nadie me estaba dando herramientas, yo no sabía lo que tenía que hacer para poder llegar a Dani, no sabía lo que tenía que hacer para ayudarlo, no sabía por qué estaba teniendo esas conductas tan complicadas. O sea, en aquellos momentos no tenía el apoyo que necesitaba nosotros como familia, que ya os lo comentaba en el vídeo anterior. Entonces, frustración que desencadenaba en conductas desadaptativas muy complejas, muy, muy complejas. Esto es como un resumen de todo lo que nos encontrábamos en esos momentos, pero que al final, sobre todo, se resume en la falta de comprensión del entorno y la falta de comunicación, que es la que desencadena todas las demás cosas al final, ¿no? Entonces, bueno, hoy os quería hacer un resumen de todo lo que nos enfrentábamos para que luego podáis ver los cambios tan significativos. Quiero dejaros un mensaje de luz, de esperanza, porque aunque este vídeo se trata de esa edad de Dani, 5 años, con todo lo que nos enfrentábamos y eso, pero
pero quiero trasladaros mucha esperanza, porque el futuro de Dani, el día a día de hoy de Dani, no tiene nada que ver con lo que os estoy comentando ahora. Simplemente es porque quiero que veáis esa evolución. Entonces quiero trasladar luz, esperanza, y si estáis en ese momento que os estoy comentando yo ahora, por favor, no perdáis esa esperanza, porque en esos momentos tan duros en los que estás ahora es cuando más tienes que mantener la esperanza, porque es la que necesita tu niño para poder salir adelante, para poder aprender, para poder salir de estas situaciones tan complicadas. Entonces es muy importante que no perdáis la esperanza, porque es la única que os va a ayudar a manteneros en estos momentos tan complicados, donde te hundes, como estaba yo, te hundes en un túnel oscuro, y para poder seguir a flote y seguir ayudando a tu niño, tienes que, aunque estés ahí en ese túnel oscuro, seguir manteniendo esa esperanza. Entonces, por favor, os animo, si estás escuchando este vídeo y estás en este punto, a que sigas manteniendo la esperanza, aunque sea en una esquinita de tu corazón, pero síguela manteniendo. ¿Vale? Y bueno, ahora os pediría, me despido, os pediría que nos sigáis, que os suscribáis, que veáis nuestro vídeo para poder llegar a más gente y que la historia de Dani llegue a muchísima más gente. Así que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.